Hay una mujer que gobierna casi 9 millones de personas, administra la ciudad más importante del país y ocupa exactamente el mismo puesto que alguna vez utilizaron AMLO y la presidenta Sheinbaum como plataforma nacional. Pero fuera de la Ciudad de México muchos mexicanos todavía no la conocen. Se llama Clara Brugada y si logra gobernar bien la capital durante los próximos 4 años, podría llegar al 2030 con algo que muy pocos aspirantes tendrían: experiencia ejecutiva, estructura política, una elección de casi 3 millones de votos detrás de ella y el control del segundo cargo político más importante del país. Y es importante mencionar el tema de paridad de género, por lo cual Brugada probablemente no podrá ser candidata hasta el 2036. También carga con una pregunta incómoda. Cuando compitió internamente contra García Harfuch para gobernar la Ciudad de México, Harfuch le ganó claramente la encuesta en Morena, pero para entenderla hay que empezar muy lejos de Palacio Nacional. Brugada estudió economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y desde joven se involucró en movimientos sociales y organizaciones populares. Durante los años 80 se estableció en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, una zona que entonces enfrentaba enormes carencias de servicios públicos, infraestructura y desarrollo urbano. Ahí comenzó a construir algo que terminaría definiendo toda su carrera política: una relación territorial con las colonias populares del oriente de la Ciudad de México. Antes de convertirse en una figura nacional, fue diputada federal, diputada local, procuradora social y posteriormente gobernó Iztapalapa en diferentes etapas. Y eso importa porque Iztapalapa no es una alcaldía cualquiera. Tiene una población comparable con la de algunos estados completos de México. Gobernarla significa enfrentarse diariamente a problemas de agua, transporte, inseguridad, pobreza, crecimiento urbano y desigualdad. Pero también existe un capítulo de su carrera que cualquier perfil serio de Clara Brugada tiene que contar: Iztapalapa 2009. Brugada había competido por la candidatura del PRD para gobernar la delegación y originalmente apareció como ganadora de la elección interna. Después de una larga disputa, el Tribunal Electoral terminó modificando el resultado y la candidatura quedó en manos de Silvia Oliva. Entonces AMLO impulsó una maniobra política extraordinariamente polémica. Pidió votar por Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, candidato del Partido del Trabajo, con el acuerdo político de que si ganaba, renunciaría para que Brugada pudiera asumir. Juanito ganó, después se resistió a dejar el cargo, se produjo un espectáculo político nacional y finalmente renunció. Clara Brugada terminó gobernando Iztapalapa. Para sus seguidores aquello fue una respuesta a una decisión electoral que consideraban injusta. Para sus críticos fue una maniobra que burló la voluntad del electorado y demostró hasta dónde podía llegar el grupo de AMLO para colocar a una aliada. 15 años después, esto todavía forma parte de su historia, pero también es importante observar lo que ocurrió después, porque Brugada consiguió algo que ningún tribunal podía regalarle: construir una base electoral propia en Iztapalapa. Regresó al gobierno de la alcaldía mediante las urnas y terminó convirtiendo esa demarcación en su principal laboratorio político. Ahí nació el proyecto que probablemente utilizaría como carta de presentación en cualquier campaña presidencial: las utopías. Utopía significa unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social. Son grandes espacios públicos que concentran instalaciones deportivas, culturales, educativas, recreativas, servicios de salud y sistemas de cuidados. Albercas, gimnasios, auditorios, talleres, espacios para mujeres, atención a adultos mayores y actividades para niños dependiendo de cada complejo. El concepto recibió reconocimiento internacional y se convirtió en la política pública más identificable de su gobierno en Iztapalapa. Ahora está intentando llevar ese modelo al resto de la Ciudad de México, con una promesa de construir 100 utopías durante su administración. En marzo del 2026 inauguró la primera de esta en la Magdalena Mixhuca, un complejo de más de 80,000 metros cuadrados que, según el gobierno capitalino, beneficiará a decenas de miles de habitantes. Y aquí aparece una de sus principales fortalezas rumbo al 2030. Clara Brugada sí tiene un modelo de gobierno que puede mostrar físicamente. Puede llevarte a una utopía y decirte: esto es lo que hice y esto es lo que quiero replicar. Y eso es electoralmente poderoso. Pero después vino la prueba mucho más grande. En el 2023, Morena tenía que escoger candidato para gobernar la Ciudad de México. Los dos principales nombres fueron Clara Brugada y García Harfuch. Y ocurrió algo fascinante, considerando que hoy ambos aparecen en conversaciones sobre las próximas elecciones presidenciales de los próximos términos. Morena realizó su encuesta, Harfuch obtuvo 40.5%, Brugada 27%, es decir, Harfuch ganó por casi 14 puntos.
pero Morena tenía que cumplir los criterios de paridad de género establecidos para sus 9 candidaturas estatales, y después de aplicar esas reglas, Brugada terminó siendo designada para competir por la Ciudad de México. Ese dato no significa que su candidatura haya sido ilegal ni que la paridad fuera una ocurrencia improvisada. Morena estaba obligado a cumplir con criterios de género, pero políticamente dejó una fotografía extraordinaria. Cuando los ciudadanos consultados tuvieron que escoger entre Harfuch y Brugada, Harfuch fue claramente el más popular. Sin embargo, Brugada hizo después algo que también debemos reconocer: ganó la elección constitucional y la ganó con claridad. El 2 de junio del 2024 obtuvo casi 52% de los votos, aproximadamente 2.9 millones de sufragios, frente al 39% de Santiago Taboada. Y aquí es donde su posición se vuelve especialmente interesante. La jefatura de gobierno de la Ciudad de México ha sido históricamente una de las mejores plataformas presidenciales del país. AMLO gobernó la capital antes de convertirse en presidente, Marcelo Ebrard también la gobernó y después buscó la candidatura presidencial, y Sheinbaum gobernó la Ciudad de México y desde ahí saltó directamente a Palacio Nacional. Ahora Clara Brugada ocupa exactamente esa silla. Pero tener la plataforma no garantiza el destino y su gobierno ya enfrenta desafíos importantes. La inseguridad continúa apareciendo entre las principales preocupaciones de los capitalinos. El gobierno de Brugada reportó en mayo del 2026 una disminución de 7% en los delitos de alto impacto durante los primeros 4 meses del año frente al mismo periodo del 2025, y señaló que los homicidios se encontraban en su nivel más bajo para un periodo enero-abril desde el 2022. También enfrenta uno de los problemas más explosivos de la capital: vivienda y gentrificación. Su gobierno presentó un paquete de medidas para intentar contener aumentos excesivos de rentas, incrementar la vivienda asequible y proteger a residentes de zonas donde los precios están expulsando a familias que llevan décadas viviendo ahí. En enero del 2026 anunció además que enviaría al Congreso una iniciativa de rentas justas. Si las medidas funcionan, Brugada podría presentarse nacionalmente como una gobernante que enfrentó uno de los problemas urbanos más difíciles de México. Pero su popularidad tampoco es intocable. Una encuesta del Financiero publicada en junio del 2026 colocó su aprobación en 56% durante mayo, 5 puntos menos que 2 meses antes, mientras la desaprobación alcanzó 43%. Un año antes había registrado niveles considerablemente superiores en esa misma medición. No significa que su gobierno esté colapsando, significa algo más importante para esta serie. Todavía tiene que demostrar que puede mantener apoyo mientras gobierna una ciudad extraordinariamente difícil. Y entonces llegamos al 2030. ¿Qué tendría Clara Brugada a su favor? Primero, experiencia ejecutiva. Segundo, una estructura política profundamente vinculada con las bases tradicionales de la izquierda mexicana. Tercero, una identidad ideológica clara. Brugada no llegó recientemente a Morena. Su trayectoria viene de los movimientos populares del PRD y del mismo espacio político que eventualmente produjo el obradorismo. Y cuarto, programas propios que puede utilizar como evidencia de gobierno. Pero también tiene debilidades importantes. La más obvia es reconocimiento nacional. Ser conocida en Iztapalapa y en la Ciudad de México no significa automáticamente ser conocida en el resto del país. Harfuch tiene una exposición nacional enorme por el tema de seguridad. Fernández Noroña es nacionalmente popular y Ebrard lleva décadas en política nacional e internacional. Y finalmente existe una pregunta que probablemente decidirá todo: ¿qué también habrá gobernado la Ciudad de México cuando Morena empiece a escoger candidato? Cada éxito será un argumento, cada fracaso será utilizado contra ella. Y ahora te pregunto, ¿tú votarías por Clara Brugada? ¿Qué piensas de lo de Juanito? ¿Y qué piensas de lo que pasó con Harfuch? Tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo.